Este es oficialmente el 7º episodio de Herramientas para Migrantes, donde todas las semanas voy a traerles herramientas que voy a utilizar en mi camino hacia el éxito y que me han servido como inmigrante. Y lo digo en el camino porque yo también estoy descubriendo cuáles son esas cosas que me gustan y que poco a poco voy definiendo mi propia versión de éxito y que nos hemos dado cuenta en el desarrollo de este podcast de que la definición que cada uno de nosotros tiene es completamente distinta y esa es una de las cosas que más me interesa, pero sí quiero que todas esas herramientas que yo he podido descubrir y que he podido utilizar en el camino que he tenido aquí en Estados Unidos junto con la de los otros especialistas, ustedes también lo puedan utilizar en su propio camino. En los 2 episodios anteriores le hablaba acerca sobre ese mito del 9 a 5, de por qué es bueno tener un trabajo para que así después puedas obtener esas habilidades y poder utilizarlas tú y poder convertirte en un emprendedor, en un empleador. Y en el segundo acerca de cómo aprovechar muy bien esos beneficios, asegurarte de que sepas cuáles son cada uno y que también tú, cuando ya tengas la oportunidad de emplear a otras personas, pues se los puedas ofrecer a ellos. En este episodio quiero conversarles un poquito acerca de cómo más o menos ir haciendo esa transición una vez que ya tienes todo ese camino, digamos, recorrido en el que ya sabes cuáles son esos beneficios. Y esto es porque cuando yo comencé todo este camino de poder emprender, de poder tener un side job, de poder tener otros tipos de ingresos, todo comenzó porque cuando leí el libro que se llama Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que siempre lo recomiendo muchísimo y siento que es un libro súper básico. Muchas de las personas que lo leen no entienden muy bien el sentido, pero la verdad que fue un libro que a mí personalmente me cambió la manera de pensar en cómo yo veía las cosas. El haberme graduado de médico en Venezuela me había permitido como que entrar en algo en el que yo decía, bueno, ok, soy médico, esto es lo único que tengo que hacer, voy a trabajar el resto de mi vida, voy a ser un empleado y ya, quizás tener mi propia clínica, trabajar un poco en privado, pero resulta de que no es así. Y este libro lo que menciona y lo que me llamó más a mí la atención es algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y lo explico rápidamente, pero son 4 cuadrantes, los divide en el de empleado y el de autoempleado, que van hacia la parte izquierda, y el de dueño de negocio y el de inversionista hacia la parte derecha. Entonces, el primer cuadrante, que es el de el empleado, es en el que tú, pues bueno, trabajas para otra persona, tienes un salario, y normalmente ese lado te ofrece, junto con el de autoempleado, un poco de seguridad. Sabes que el dinero que va entrando a tu bolsillo es algo que lo vas a hacer todo de manera mensual, tienes algunos beneficios como ya lo mencionaba, pero normalmente no puedes escalar más de allí, solo tienes un tiempo limitado en el que puedes trabajar y escalarlo, es decir, en que tú puedes ir ascendiendo en tu trabajo y ganar mucho más dinero, pero ya más de allí de lo que puedas ganar no vas a poder hacerlo, no es como a diferencia de un negocio. Y también existe el de autoempleado, que eso más que todo implica cuando eres médico y trabajas como médico privado, o si trabajas como plomero, abogado, todo este tipo de, digamos, en la que tú puedes trabajar para ti mismo y entonces así ya tú puedas inclusive delegar alguna de las cosas, pero igualito sigue dependiendo gran parte de tu tiempo en el momento en el que estás trabajando. Y obviamente eso es un poco más facilito de escalar o puedes ganar mucho más dinero que como un empleado, pero igualito tienes ciertas limitaciones. Y la parte en la que más a mí me llama la atención y es en la que quiero hacer esa transición y que te invito a que tú también busques de hacerla, es que ya que una vez tengas cubierta todo eso, tú te puedas convertir también en un dueño de negocio. Y un dueño de negocio es esa persona que ya a través de su negocio pues puede ofrecerle empleos inclusive a otros empleados o inclusive a otros autoempleados. Y del otro lado, donde eres dueño de negocio y entonces ya tú eres la persona que va a estar haciendo de empleador para poder contratar a otros empleados e inclusive otras personas que sean autoempleados, si sigues el ejemplo por lo menos que he comentado anteriormente acerca donde uno de los médicos donde yo trabajaba era el dueño de esa oficina y había otros médicos que trabajaban en esa oficina. Y en la última porción de ese cuadrado es donde tú ya te conviertes por el dinero que has podido acumular durante todo este tiempo en un inversionista. Entonces ya puedes inclusive tú poder ser el fundador, el que puedas
colocar dinero en otras empresas para que así, pues bueno, tu dinero trabaje para ti y lo puedas multiplicar. Entonces, cuando me enfrenté a ese cambio de mentalidad y donde me di cuenta de que puede haber algo más allá de tú solo ser un empleado, a ser un empleado y que seas un dueño de negocio hasta que puedas convertirte en un inversionista, para mí fue algo como que, wow, esto no es lo único que tengo que hacer, sino que definitivamente tengo que pasar a través de todas estas fases y llegar hasta posiblemente ser un inversionista. Y entonces quiero como traer eso directamente hacia ti para que también digamos como que tengas ese cambio de mentalidad y puedas entender de que no es solo tener un empleo, sino que también puedes llegar a hacer muchas cosas más. El solo tener ese, digamos como que tener ese cambio de mentalidad lleva muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, pero es importante ir aprovechando cada una de esas fases para que así puedas entender qué puedas ofrecerle tú a la fase anterior o en el momento en el que llegues como dueño de negocio, pues ya conociste todos esos beneficios, entonces ya sabes cuáles son los mejores beneficios para tú poder ofrecerles a tus empleados. Entonces, siempre desde que comiences como empleado, pues bueno, asegurarte de que tengas la mejor paga, aprovechar al máximo todos esos beneficios, aprender de ese empleador cómo maneja él las políticas dentro de la empresa, para que si tú puedas pues también manejar esas políticas en la empresa cuando lo vayas a hacer más adelante. Y también cuando te conviertas en un emprendedor, pues ir conociendo cuáles son todas esas digamos como que personas jurídicas o entidades jurídicas que existen en el país donde tú vivas o en donde te desarrolles, porque es muy triste ver cómo personas pueden perder inclusive empleos o pueden perder su casa o pueden perder algunas propiedades solo porque trabajan como emprendedores o comienzan a hacer dinero en una entidad que no es la mejor para ella. Entonces, para un ejemplo un poco de cuáles son esas entidades que hay aquí en Estados Unidos, pues hay algunas que es la que todos conocemos, que es la más económica con la que pues puedes trabajar, que es una que se llama Sole Proprietor, que es donde utilizando tu mismo seguro social, pues ya puedes trabajar como una entidad y trabajar como un negocio y así poder deducir muchas cosas de los impuestos y hacer que el ingreso que tengas al año que sea taxable sea mucho menor que el que vas a tener si fueses una persona que está empleada nada más. Porque al tú hacer esto, pues puedes hacer todas estas deducciones que un empleado no puede. Y así es como trabajan las empresas y así es como dicen, pues bueno, que Amazon y todas estas empresas grandes pues pagan cero en taxes, que es mentira, pero por ahí más o menos va la cosa. Después de que pasas de esta entidad jurídica, la otra mucho más conocida y que la vemos en la mayoría de las empresas que hay en todo Estados Unidos es la que se llama LLC o inclusive las corporaciones, que esas ya tú estás formando un ente completamente separado y que funciona como un ente con el que puedes hacer negocios que no está ligado a ti. Entonces ya ahí estás convirtiendo o haciendo una separación entre tú como persona y ese ente en el que estás trabajando como ente en caso de que exista algún problema legal, en caso de que exista algún problema que esté ligado a los impuestos, pues ya es esa empresa como tal la que va a dar la cara al IRS o a quien sea que tenga que darla y las ganancias pues bueno van a estar relacionadas a esas. Son muy pocas las deducciones que tú puedes tener como empleado, pero en dado caso de que tú ya puedas generar algún ingreso por alguna de estas entidades jurídicas que te estaba mencionando anteriormente, entonces ya vas a poder hacer unas deducciones. Y un ejemplo de esto que es súper fácil, que lo he aplicado yo mismo, es que imaginemos que algo súper fácil como Airbnb, y es que tú puedes hacer la renta de cuartos a través de internet. Ya como todos sabemos, pues Airbnb es una empresa donde tú puedes rentar los cuartos, rentas una parte de tu casa, y si tú utilizas para hacer esto, hay varias deducciones que puedes hacer y eso lo vas aprendiendo a medida que lo vas haciendo, pero imaginemos que tenemos una ganancia al año de $10,000 y a medida que va pasando ese año, porque el pago de los impuestos no lo haces al comienzo, sino que lo haces al final, cuando tienes unos $10,000 en ese presupuesto, imaginemos que equipar el cuarto son unos $1,000 para comenzar a hacer las deducciones. Los elementos de limpieza que vas a utilizar para limpiar ese cuarto son $500. Los fees de Airbnb son $100.
tomar una fotografía a $100. Y así todas varias cosas que estén relacionadas justo a ese negocio hasta que llegues a una suma completa de unos $6,450. Pues ya de esos 10,000 que tú estás ganando al año, tan solo, o sea, hiciste todas estas deducciones, los impuestos que vas a tener que pagar son 6,450. Y si hoy tratas de ver la imagen un poco más grande, pues te vas a dar cuenta de que esa cama que compraste, de que esos elementos de limpieza lo vas a utilizar también en tu casa, las utilidades, o sea, como la electricidad, el agua, e inclusive el teléfono que utilizas para comunicarte con las personas que tú rentas del Airbnb, la puedes hacer esas deducciones allí. Esas son cosas que tú dices, wow, mi vida se puede hacer mucho más fácil tan solo con registrar una empresa y poder hacer todas estas deducciones. Y esto solo estoy hablando de los beneficios fiscales de tu trabajar como una empresa, porque hay muchísimos más, y esto, como les mencionaba anteriormente, no es ningún tipo de advice, como legal advice, o que le estoy hablando como que si yo fuese un contador. No, hablen con su contador, porque esto es solo de manera educativa y de yo expresar mi opinión acerca de cómo podemos mejorar nuestra vida y poder dejar más dinero en nuestro bolsillo. Esto, pues bueno, no solo está relacionado a hacerlo con Airbnb. Esto es solo un ejemplo que le di que lo hago yo mismo, pero también está relacionado en si venden cosas a través de Amazon o eBay, o también si eres bueno con las manos y puedes hacer cosas como origami o cualquier otra cosa que lo puedas hacer a través de Etsy. Eso también sirve para que tú puedas crear tu propia empresa y comiences a vender a través de ella para deducir cosas a través de los impuestos. Así que esto de verdad que fue un ejemplo, digamos, como completamente tonto, pero solo quería hacer un ejemplo de cómo puede ser esa transición de tu ser un empleado y poco a poco ir haciendo esa transición hasta ser un autoempleado o hasta un dueño de negocio e inclusive un inversionista, que es como la meta final que todos queremos. Así que gracias ahora por acompañarme en este otro episodio de Herramientas para Migrantes. Nos vemos la próxima semana.